Buenas noches, mis amigos, saludos, mis hermanos, bendiciones para sus vidas. Les habla su hermano, su amigo, el pastor Leoncio Monterioca, pastor y maestro del Centro Cristiano Bendecido en Cristo. Eh, Profesor de Teología del Instituto Teológico de Nazaret, del Instituto Tiempo de Reforma y miembro de la Asociación Teológica de Venezuela. Estamos dándole continuación al mensaje de Éfeso. Les quiero pedir disculpas porque el video anterior fue cortado pues de manera debido a un problema con la electricidad, con la energía eléctrica, pero gracias a Dios pues pudimos darle esa primera parte, ¿no? esa parte pues, del contexto, del piso, del contexto histórico y cultural de Éfeso en ese momento. Habíamos hablado, pues, un pequeño resumen, habíamos hablado del inicio propiamente de la iglesia cristiana en Éfeso, que comienza aproximadamente, pues, según el libro de los Hechos, en Hechos 18, con Aquila, Priscila. Hablamos de algunos de sus máximos expositores, como lo fue Apolo, como lo fue Onésimo, Tíquico, Pablo, el mismo Timoteo, Juan, y hablábamos de toda la importancia, de la convergencia que tenía la iglesia de Éfeso. Hablamos también que en ese no se hace referencia, cuando se está hablando de la iglesia, no se está hablando como un local únicamente, ¿no? Sino se hace referencia a la iglesia como cuerpo. Sí, como cuerpo, y porque era un conjunto, un conglomerado de iglesias que se levantaban pues en las casas, en varios lugares, pero con unas voces principales a través de esas figuras, ¿no? Que hablamos a continuación, y cada figura local que había en cada una de esas congregaciones, pues. Pero básicamente pues el peso de lo que era la enseñanza y todo lo que venía de Dios hacia esas personas, pues se canalizaba a través de estos principales hombres que estuvieron allí. Pues hablamos de las persecuciones, hablamos de cuando Éfeso pierde una de sus principales mayores fuentes también de ganancia, que era el comercio marítimo, el comercio portuario, debido a la sedimentación. La línea costera pues se había perdido totalmente, se había alargado, los muelles, todo incluso pues se llegaron a ver hasta 3 kilómetros más de costa, o sea, perdiéndose totalmente la línea costera. Entonces muchas personas se habían ido a Éfeso hacia otras regiones. Y la principal fuente de ganancia, de hecho, le dijimos pues que estaba allí el templo de la diosa Artemisa, o de la diosa Diana, que originalmente se llamaba Anatolia. Y era la principal fuente de ganancia para todo ese comercio, todo ese turismo, todas las personas que venían a rendirle culto a esa diosa, que tenía una tipología en su forma de una efigie con muchos senos, pero que principalmente pues una de las bisuterías más vendidas era un talismán que tenía una figura de especie de meteorito, donde hacía alusión que esa era la forma que había descendido Diana o Artemisa del cielo, ¿no? Y hablamos de personajes como tristemente célebres, como Alejandro el Calderero, una persona que trajo muchos problemas. De hecho, el alboroto en Éfeso, que usted ve en Hechos 18 también, Hechos 18, Hechos 19, el alboroto en Éfeso, fue Alejandro que aparece allí, pues es esta misma persona. Y vemos pues que
había un decaimiento o una ciudad que estaba condenada a morir en lo que es la parte económica, cultural, social, pero que había crecido y estaba creciendo con un auge en lo que era lo espiritual, ¿no? Y estas personas no entendían eso. Entonces, habían situaciones, bueno, de hecho hablamos el mismo Timoteo sufrió esa especie, ese martirio, pues, en la segunda persecución de Domiciano. Ok, es el mismo momento también que Juan es llevado a Pasmo. Hablamos que era un centro tan importante, Éfeso, que allí Juan escribe sus 3 epístolas, culmina el libro de Apocalipsis, y se cree también que Pedro escribió sus 2 cartas allí, y muchos dicen también, hay informaciones de que Judas, el pariente del Señor, escribió la carta de Judas allí. Pero eso no está tan comprobado como la de Pedro, pues, que se cree, pues, fehacientemente que fue escrita en ese lugar. Entonces, ciertamente, pues, estábamos hablando también de las enseñanzas, que hay que tener mucho cuidado, pues, con las enseñanzas, porque lamentablemente, pues, se está desvariando y se está malversando, malinterpretando muchísimo lo que es la palabra del Señor. Hablábamos, pues, estábamos dando un ejemplo de una persona, pues, que estaba diciendo, pues, que Lázaro no fue parte de los 12 apóstoles porque no honró al Señor. Entonces, habíamos quedado en esa parte donde ciertamente cuando comienza la iglesia itinerante, comienza esa gran cantidad de personas a seguir al Señor, pues de una u otra manera hubieron gente que de su corazón daban para mantener, para comprar alimento, para que las personas pudieran, pero ninguno de los apóstoles honró al Señor, entonces de hecho nuestro Señor Jesucristo lloró por Lázaro, lo resucita, que es un mensaje tremendo, porque rompe Jesús con la resurrección de Lázaro, les rompe el Talmud. ¿Ok? Porque el Talmud de Babilonia, y especialmente el Talmud de Jerusalén, enseña que el alma, cuando sale del cuerpo, queda como revoloteando. Por eso es que muchas veces en Jerusalén los vuelos son hasta por 7 días. Pero generalmente, o sea, el Talmud de Babilonia, de Jerusalén, enseña que el cuerpo, el espíritu queda revoloteando hasta el tercer día. Si al tercer día no ha vuelto a la persona y no ha resucitado, de hecho vemos que hubieron muchas resurrecciones que fueron al tercer día, inclusive hasta la del Señor Jesucristo. Pero la de Lázaro fue tremenda, porque la de Lázaro, por eso es que Marta le dice, Señor, es de 4 días y es de ya. Eso era un hebraísmo para dar a entender que ya habían pasado los 3 días, que el Talmud enseñaba que podía el alma volver al cuerpo. Lo que pasa es que ya el cuarto no volvía, porque es lo que enseña el Talmud, ya el cuerpo comenzaba a descomponerse. Entonces, en un cuerpo descompuesto no iba a volver el espíritu de esta persona. Entonces, al Señor resucitarlo, fíjense que después quería matar a Lázaro. Sí, porque les rompe totalmente el Talmud. Acuérdense que el Señor no quebrantó la ley. El Señor lo que quebrantaba eran las doctrinas de hombres y las tradiciones de ancianos, las leyendas, todas estas cuestiones. El mismo Talmud, en muchas de sus, no en todas, pero muchas, todas las que no estaban de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Entonces es importante entender eso. Y él era el tipo, muchas personas afirman que muchas veces cuando se hace relación al discípulo amado, también se hace relación a Lázaro por el amor tan hermoso, tan maravilloso que Jesús tenía por él. Entonces, era un amor, pero era interesado, entonces, porque no lo honra, porque que es María, que viene a romper lo que es el ciclo y dar una ofrenda de honra.
porque de hecho continúa diciendo el mensaje, pues que Judas sabía que la honra que estaba dando la mujer, porque él conocía el valor de los perfumes, y entonces, y esta mujer ha dado, ha dado un código de honra para romper la maldición de esa familia, imagínense ustedes. Pero eso es lo que mucha gente está escuchando. ¿Por qué? Porque teniendo comezón de oír, se amontonan, ¿ok? Pero conforme a su concupiscencia. Y esto era parte también de lo que comenzó a pasar en Éfeso, porque vamos a entrar ya un poquito más en materia referente a eso. Fíjense ustedes, mis amados hermanos, que es tan maravilloso el Evangelio, la palabra del Señor, como dice que el libro de los Hechos, que estas personas trastocaban el mundo en ese momento, que 10 años después de la muerte de Juan, el emperador Trajano envía a un general llamado Plinio a Asia Menor, para que observara y viera si era menester, si consideraba que era menester seguir persiguiendo a los cristianos. Y Plinio llega con un mensaje tremendo y le dice: wow, estas personas han crecido tanto y se han multiplicado tanto que la mayoría de los templos paganos están vacíos. Wow, alabado sea el nombre del Señor. Pero entonces muchas veces nosotros decimos: wow, pero entonces ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque realmente vemos que una iglesia, un cúmulo de iglesias que se estaban consolidando con esa fuerza, con ese ímpetu, ¿no? Vamos a darle ya inicio a lo que es esa parte del desglose, la enseñanza espiritual de la carta a Éfeso, porque dice algo maravilloso. Pero yo voy a leer desde el capítulo 1, verso 17, ¿no? que es lo más importante. Leemos en el nombre de Jesús. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Está hablando Juan, haciendo referencia a la visión que tiene del Señor. Y le dice: y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el postrero. ¿Ok? Aquí hay personas que afirman, bueno, obviamente porque esta parte, si la asumimos en el griego, ok, da a entender del alfa y el omega, pero en relación de lo que el Señor pudo haberle dicho a Juan realmente, es que le da el Aleph y el Taf, o sea, la primera y la última letra del abecedario hebreo, o sea, el principio y el fin. Ok, es muy importante que tengan en cuenta eso. Ok, y entonces sigue diciendo, fíjense, yo soy el primero y el último, el Aleph y el Taf, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y le sigue diciendo: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que serán, y las que han de ser después de esta. Y él mismo explica cuál es el misterio de las 7 iglesias que vemos al principio, de los 7 candeleros. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces está haciendo representación, está haciendo alegoría a la figura principal, ¿ok?, de esa congregación, ciertamente. Y el candelero, ahí no está haciendo referencia, en esta parte no hace referencia al candelabro como el Espíritu Santo, sino que claramente está diciendo que el candelero son las congregaciones. Pero me llama mucho la atención porque comienza diciendo en el versículo 12 del mismo capítulo 1, dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro que representaban las 7 iglesias de esa parte de Asia, y en medio de los 7 candeleros, uno a semejanza del Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Sus cabezas y sus cabellos eran blancos, aleluya, como blanca lana, como nieve sus ojos, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Entonces, me maravilla, ¿por qué? Porque nos está haciendo la indicación. Acuérdense que estuvimos hablando que de las 7 iglesias, 2 estaban en una condición aprobada por el mismo Cristo, 2 no, estaban reprobadas, y 3 estaban en una situación, y la cual Éfeso era una, que estaba en una situación donde realmente pues estaba en decadencia, por decirlo de una manera, porque nadie está estático. Es por eso que la situación de la tibieza, Dios, el Señor la abomina mucho más que estar frío o caliente. ¿Por qué? Porque la tibieza es un estado donde generalmente, Señor, podemos decir, hay personas que pueden decir, bueno, puede ser de frío que está pasando a caluroso, pero generalmente lo tibio, lo que se deja tibio, lo que está tibio, está condenado a enfriarse. Entonces es muy importante que nosotros podamos asimilar eso. ¿Por qué? Porque llama la atención el mensaje, ya comenzando en el capítulo 2, dice, escribe al ángel. Estas cartas que escribe Juan a las iglesias eran lo que se denominan cartas circulares, o circulares, o sea, eran escritos donde se pasaban a todas las comunidades eclesiásticas de ese momento para que pudieran tener, no era una sola carta en especial, ella es la que forma el libro, pero las cartas que fueron escritas se reparten en forma circular, muy parecido a lo que hacía Pablo, con la cantidad de amanuenses que tenía, pues escribía cartas circulares a todas esas congregaciones, porque recuerden que no era una sola en específica. Se determinaba primeramente al liderazgo, a la persona consolidada en llevar esa responsabilidad, o era la persona intermediaria entre Dios y Pablo, o lo que el apóstol quisiera decir, pero cada iglesia local, por así decirlo de alguna manera, tenía también su propia liderazgo. Pero estaba comenzando a suceder un problema allí. Ya no eran tantas las persecuciones, sino que las iglesias estaban comenzando a corromperse. Y vamos a ver las problemáticas a lo largo de cada una de todas estas congregaciones, porque es la tipología de lo que estamos viendo hoy día. Sí, amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Fíjense que comencé diciendo, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene la responsabilidad en la iglesia de Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, es maravilloso que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo está en medio de todas las congregaciones. El Señor trabaja en medio de todas estas congregaciones. ¿Por qué? Porque en todas ellas, aunque hayan situaciones que ya están reprobadas, pero Dios siempre se enfoca, y siempre lo hemos enseñado, en el corazón de muchas de las personas que están allí. Hay gente que de repente están en una situación, estábamos hablando de eso, que no se puede llevar un control sobre todas las denominaciones cristianas o evangélicas que se levantan. Okay, muchas son itinerantes, muchas lo hacen por ellos mismos. Okay, no se puede llevar un control de doctrina. Hemos hablado que incluso pues hay avenidas donde en una calle hay 2, 3 iglesias, y cada una muchas veces puede manifestar una doctrina diferente. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender y que podamos estar claros en lo que es verdaderamente el estudio bíblico y lo que el Señor quiere revelar a través de su palabra. Porque ciertamente, señores, lo dije con mucha responsabilidad y siempre lo digo, no hay una denominación que esté presente más confusión en este momento que la iglesia evangélica a nivel mundial. Entonces, no solamente, sino inclusive, bueno, sobre todo aquí en Sudamérica, porque vemos realmente que ha sido
muchas de las situaciones, pero es a nivel general, es a nivel global. Entonces, por eso tenemos es una responsabilidad el poder hoy dar en este tiempo, y sé que el Señor siempre guarda un remanente para en cada momento pues pueda edificar y pueda enseñar a través de su palabra. Entonces, sigue diciendo, le dice, yo conozco tus obras. No habla de una obra en general, habla de tus obras, ya sean buenas o sean regulares o sean malas. Nosotros estamos siempre desnudos ante Dios. ¿Ok? Y esta persona le dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Wow, esto es tremendo. Y dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Escuchen, ciertamente le está dando un elogio a toda esa fuerza que está diciendo. Y nosotros, señores, no podemos hacer un estudio de esta carta de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso sin tomar en consideración la carta que Pablo le escribe a los efesios y viceversa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están concatenadas. De hecho, me llama mucho la atención, y esto lo vamos a seguir diciendo ahorita, cuando comienza a hablar del amor, porque cuando ustedes analizan la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 1, en el verso 15, concretamente, Pablo le dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. ¿Ok? Entonces, ciertamente está hablando de un amor verdadero, un amor fraterno, un amor que se demuestra porque si tú en verdad, hermano, en estos días escuché a un ministro, estaba diciendo una gran realidad. Él decía que, y eso también nosotros lo hemos enseñado en muchas oportunidades, que la espiritualidad de un cristiano, de un creyente, no se demuestran los dones, porque de hecho incluso hasta el enemigo puede copiar los dones, puede copiar sanidades, puede copiar milagros. De hecho, la Biblia nos habla de milagros engañosos, ¿okay? Que se levantarán sobre todo mucho en estos postreros tiempos. Entonces, pero lo que el enemigo jamás podrá imitar es el fruto. Es andar en amor, en gozo, en paz, en benignidad, mansedumbre, en dominio propio, en templanza. Entonces, por eso dice, contra tales cosas no hay ley. Porque ciertamente, el más importante de todos el fruto es el amor. Porque en esto consigue, está implícito todo lo que tiene que ver con Dios, porque Dios es amor. Entonces, y no es extraño, no es extrañar que el Señor haya guardado este mensaje para darlo a través del apóstol Juan, una persona que hace referencia mucho a lo que es el amor. Hay varias citas, de hecho, aquí tenemos, fíjense ustedes, Juan 3:74 dice, un mandamiento nuevo, esto lo dijo Jesús. Escuchen esto, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y escuche esto y lo que sigue diciendo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si también se aman los unos con los otros. O sea, en eso mostramos realmente que somos de Cristo. De hecho, en su primera carta a Juan, la primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Escuche esto, ¿en qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. Wow, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Lo está diciendo Juan? En su segunda carta también lo dice, segunda de Juan, versículos 5 y 6. Dice, ya lo vamos a leerlo por aquí. Segunda de Juan, versículos 5 y 6 dice,
amado, está hablándole a Gallo, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio para que continúen el viaje. O sea, lo que es la solidaridad, lo que es el recibir, pero la hospitalidad, ¿ok? Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, hermano. De hecho, la tercera carta perdón, esa es en la tercera carta, y en la segunda epístola de Juan, el versículo 5, el versículo 6 dice, 5 y 6 dice, y ahora te ruego, Señora, está hablando a la iglesia, está hablando al cuerpo general de la iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, lo que le dijo Jesús, el mandamiento que nos dio en Juan 13, 34 y 35. Y dice, y este es el amor, versículo 6, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y sigue diciendo el 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, ¿ok?, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es engañador y es el anticristo. Está hablando de un espíritu, de un movimiento que se estaba levantando, que era el gnosticismo, el cual manifestaba que Jesús que como tal no había sufrido, porque él no tenía un cuerpo físico como tal. Tremendo. Pero bueno, eso es materia eso es tema de otras materias. Entonces, aquí vemos como la concatenación de los mensajes, como con el mismo evangelio, como con la carta de Apocalipsis, hace referencia a ese que es el mismo Juan. No es ningún Juan el teólogo, ni ningún Juan como hacen referencia en algunas otras posiciones. Ok, entonces sigue diciendo, dice, y no puede soportar a los malos, o sea, la maldad de muchas personas, todo lo que se estaba comenzando a corromper el seno de la iglesia, también a través de un movimiento que se han llamado los Nicolaitas, los Nicolaitas, esto vamos a hablar más adelante, aquí mismo también. Dice, wow, como pasa el tiempo, ya llevamos 27 minutos, amado. Vamos a tratar de ver si, no creo que podamos terminar hoy completamente, porque la parte espiritual es la más larga, ¿no? Porque hay que desglosar los versículos, hay que dar el extracto, la enseñanza y todo esto, pero vamos a llegar hasta lo más que podamos. Ok, y dice, y ha probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. En ese entonces, ese es la gran diatriba, ¿no?, que hay ahorita, muchas personas hablan que si hay, que si no hay apóstoles. Okay, tenemos la referencia a los apóstoles de Cristo, los originales, pero la Biblia nos habla en Efesios que a la iglesia están constituidos pues a través de diversos ministerios, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, pastores y maestros, están unidos. Entonces ahí es donde se enseña que no todo maestro está llamado a ser pastor, pero todo pastor tiene que ser maestro. ¿Por qué? Por los dos términos en que está escrito del griego la palabra maestro en la palabra de Dios. Uno es el término poimaíno y otro es el término bosco. El término poimaíno tiene que ver con el cuidado, con ese cuidado diario, ese costo tremendo, pero en el término bosco tiene que ver con el alimento, con buscar el alimento, darle el alimento sano a la oveja, no solamente el cuidado, sino el alimento. Entonces, basado en esos dos términos, es lo que hace el completo, el pastorado, ¿no? Entonces, por eso, pastores y maestros. Entonces es importante, pero básicamente lo que pasa es que siempre está el prestigio del hombre, ¿no? Ese síndrome de Eva y de Adán, cuando la serpiente, la figura de la serpiente, la tipología en la figura de la serpiente le dice, sino que sabe Dios que serán como Él, serán como Dios sabiendo el bien y el mal.
Entonces, ¿sabes? Ese deseo de prestigio, ese engolar, sobre todo los apóstoles de este tiempo, la comunidad apostólica, tú sabes, los escuderos que tienen tal, la escolta, pero básicamente el término apostolo es enviado. Lo que pasa es que, claro, es más tremendo decir oh, el apóstol tal, el apóstol Leoncio, que decir el misionero Leoncio. Es la persona que es enviada a llevar un mensaje, a levantar una obra, a formar, a levantar lo que hacía Pablo. Y lo que hicieron varios en esa época. O sea, vamos a dejar este tema para otra oportunidad porque es un tema largo. Pero vamos a demostrar cómo si la Biblia nos enseña de otro tipo que eran considerados apóstoles también. Porque por la misión, es por el llamado, es por el ministerio en sí de la comisión que tienen que hacer. Ok, entonces muchas personas en ese tiempo iban por muchas de estas congregaciones. Como enviados se practicaba la ley de hospitalidad, pero de hecho hay un libro que les recomiendo, no es muy largo, está en PDF incluso, se llama La Vida G o La Vida Che, que es uno de los libros más antiguos que tienen peso eclesiástico, reconocido por la iglesia. Y ahí habla pues también sobre esta parte, sobre recibir a las personas, donde si no, darles que larga. Y incluso allí enseña, tremendo, la DIAG o la DIAH enseña que la persona que vaya y de mensaje, alberguenlo, escúchenlo, analicen el mensaje, pero que si después de dar su mensaje pide dinero, el mismo no es mandado, no viene de parte de Dios. Porque Dios sabe de qué es lo que tiene necesidad, era de darle comida, de albergo y del corazón de las personas muchas veces sustentarlo, pero no que lo pidieran. Ay, papá, hay muchos que tienen que leer, muchos ministros que tienen que leer, incluso esa DH. Alábalo. Entonces, bueno, ellos inmediatamente detectaban pues quién era, quién no era, quién venía de Dios, quién no lo era. Acuérdense que también por la cantidad de congregaciones pues era difícil pues llevar un control. Por eso es que se establecían estas cartas circulares, ¿no? Estas circulares que llegaran a toda la mayoría de las congregaciones. Y los ha hallado mentirosos. Y le dice, y has sufrido. Y le dice, y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. O sea, es un trabajo perseverante, es un trabajo incansable, es un trabajo que ha sido fuerte, que ha sido incluso hasta sufrido porque era en medio de persecuciones. Muchas personas incluso de hecho perdieron la vida, muchas personas perdieron sus familiares. Y entonces... Pero es importante que entendamos algo. ¿Por qué? Porque muchas veces, señores, nosotros corremos el riesgo de volvernos profesionales en lo que estamos haciendo. Llegamos a perder esa emoción, ese amor del momento. Muchas veces, a veces por el exceso de trabajo. Y esto tiene que ver en una alegoría, ¿no? Con el hacha. ¿Saben? Cuando se le cae el hacha a uno de los profetas, de la escuela de profetas que estaban con Eliseo, dice que estaba trabajando, o sea, estaba cortando los palos y se mella el hacha, el hierro que representa el ministerio, la madera es la persona, es la simbología, es la tipología, y dice que el hacha cae al agua. ¿Okay? Entonces viene el proceso y se restaura el hacha. Y fíjense ustedes que cuando ustedes analizan lo que es el trabajo de la pulitura, de sacar el filo al hacha y todo eso, generalmente en ese tiempo se sacaba, se pulía y se limaba, y esto agarraba calor y se colocaba en agua y se dejaba un tiempo en agua, que esto es tipología de ¿qué? El agua es tipología del espíritu, también es tipología de la palabra, porque tiene que haber un equilibrio entre la palabra y el espíritu. Entonces ese levantar, ese resurgir del hacha es el que hace que haya ese avivamiento. A mí me fascina mucho, yo enseño mucho también, me gusta mucho el camino de Maús.
cuando va Cleofas y esa otra persona que no le identifican, que bien la podemos relacionar contigo, conmigo, con cualquier persona, porque es todo lo que sufre el caminar del cristiano. El camino de Maús es maravilloso, ¿sabes? Porque refleja todo lo que unas personas que estaban alejándose de lo que Dios había comisionado, que se cree que estaban abandonando el ministerio, pero tan hermoso y tan maravilloso que Jesús no se le presenta primero a los generales de él, se le presentó a estos dos. Por eso es que es importante y es maravilloso que nosotros podamos entender que el trabajo para el Señor no es en vano. No importa que tú no seas muy conocido por el hombre, no importa que hay muchos que tienes pura honra de hombres, pero es interesante saber qué es lo que Dios realmente, qué es lo que el Señor piensa en nosotros cuando estemos en el bema, en el tribunal de Cristo. ¿Ok? Entonces por eso, hermano, y esta persona se cree que estaban abandonando completamente, decepcionados por lo que había pasado, y habían escuchado pues algunas mujeres que habían dicho pues que Jesús había resucitado, pero que no lo... Y estas personas estaban caminando 60 estadios. 60 estadios son aproximadamente 11 kilómetros 100. O sea, para que te tengan una idea, es como de aquí de La Hollada, aquí en Caracas, de La Hollada, caminar hasta Boleíta. O sea, aproximadamente 2 horas 40 minutos de caminata, casi 3 horas. Y durante esas 3 horas se le aparece el Señor, porque el Señor iba con ellos, no lo reconocía. Muchas veces a nosotros nos pasa así. Tenemos la palabra, tenemos la escritura, sabemos que el Señor nos ha prometido que está con nosotros, pero muchas veces es tan dura la situación, es tan dura la prueba, lo que estamos muchas veces atravesando, que muchas veces la boca no sabe a sangre, pero no entendemos, tenemos la escritura allí, pero solamente es como un punto referencial, y el Señor Jesucristo le da un diplomado, le comprime toda la Tanakh, donde habla de las promesas mesiánicas, para darle a entender, mira, todo esto era necesario que pasara. Y esto que hace, esta lectura, esta enseñanza de la palabra, comienza a crear un fuego en ellos nuevamente. Esa es la parte del estudio de la palabra. Y luego cuando llegan a Emaús, el Señor hace como que sigue de largo. Ellos lo invitan a quedarse con él, y es en el partimiento, es en la comunión, en el partimiento del pan, donde reconocen que era Jesús. Wow, y esto termina, y me maravilla cuando uno de ellos le dice al otro, y no te ardía el corazón cuando nos paseaba, dice una versión, nos paseaba por las escrituras, y hace que estas personas en ese mismo momento se devuelvan nuevamente a Jerusalén, se devuelvan para buscar a los discípulos y para decirles, ellos les llevan el avivamiento, y después de que se les presenta el Señor. Wow, esto es maravilloso. Entonces muchas veces nosotros tenemos que entender que hay situaciones que de repente se nos hacen cotidianas, pero no podemos dejar a un lado. Me maravilla porque dice, pero tengo contra ti. O sea, primero le dice todo lo bueno, pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow, esto es tremendo, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque muchas veces nosotros, amados, y no sé si hay personas que hablan de la música mundana y música cristiana, pero muchas veces hay más música mundana dentro de la iglesia que fuera. Y hay una canción que es muy conocida de Oscar de León que dice, acuérdate del tiempo que eran novios, la llevas a comer, la sacaba a bailar, era tu única mujer, ahora no puedes dejar olvidar tu forma de ser. Entonces es necesario que nosotros nos mantengamos en esa, por eso es que le dice, haz tus primeras obras. O sea, lo que hacías en ese momento cuando estabas con ese fervor, vuelve otra vez a la oración, vuelve otra vez a la comunión con Dios, vuelve otra vez al ayuno, vuelve otra vez
a la lectura de la palabra, al ayuno con propósito, porque eso también vamos a hablar en otras oportunidades. Hay un poco de gente que lo que están haciendo es pasando hambre. Señores, y esto hay que decirlo, esto hay que enseñarlo. ¿Ok? Hay una gran diferencia entre el ayuno del antiguo pacto al ayuno del Nuevo Testamento, al ayuno de la iglesia. ¿Ok? El ayuno que tú haces es personal, es particular contigo. ¿Ok? El mismo, oye, pero es que es tremendo, Señor, el mismo Jesús lo dice. Jesús lo dice cuando tú ayunes, cuando lo hagas, ¿ok? Desnuda tu rostro, lávate, cíñete, que nadie lo sepa. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo publicamos. Ayuno congregacional, la iglesia y tal. Poca gente pasando hambre, mi hermano, porque ni siquiera hay un motivo correcto en tu corazón. El ayuno que vemos todo lo que vemos a lo largo de los ayunos en el libro de los Hechos, eran ayunos devocionales, propios, íntimos, de una persona con Dios. Ok, entonces esto es importante. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Lea Isaías 58. Ok. Entonces, entendamos esto, es que tenemos que madurar, hermano, porque muchas veces vemos que hay situaciones que estamos aplicando que son inicuas, que no tienen ningún tipo de beneficio porque las estamos aplicando mal. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos eso. Pero sí que con ese sentido de amor, ese sentido, wow, Señor, hoy lo quiero hacer por ti, me voy a encerrar contigo, papá, voy a leer, voy a estudiar la palabra, voy a adorarte, ¿me entiendes? Volver a esas primeras obras, volver a las predicaciones, volver a la enseñanza, al estudio de la palabra. Eso es lo que hace que se reavive. La clave de todo avivamiento la dan estos dos varones que iban camino a Maús. Estudio de la palabra y comunión con Dios. Esto es grandísimo. Estamos por 40 y pico minutos, amados. Mañana o pasado, con el favor de Dios, mañana voy a estar grabando la última parte de este mensaje de Éfeso y lo estaré subiendo, Dios mediante. Bueno, sean bendecidos, amados hermanos. Vamos a dar otras indicaciones más referentes a esta parte, versículo a versículo, y bueno, esperando que haya sido bendición. Un abrazo, su hermano y su amigo Leoncio Montevideo, cada bendición, bendecido.